Nuevamente aquí con ustedes, amados hermanos y hermanas, en este su programa Porta Fidei. Estamos aquí a la sombra del santuario de la Madre, Reina y Vencedora 3 veces admirable de Schoenstatt, en nuestro santuario Magnificat Patri de los Padres Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen. Como ustedes saben, nuestro programa Porta Fidei, un programa donde queremos comentar la actualidad, temas de actualidad, y vamos tratando temas que tratan de llegar a ustedes para que haya un conocimiento más profundo de estos temas. Con todo, quiero dejar claro que estos temas no son exhaustivos, es decir, yo no abarco la totalidad del tema, porque si no estaríamos en un tema durante años, porque hay temas que son muy profundos, como este que estamos tocando sobre la masonería. Incluso quiero hacer una advertencia, y es como a raíz de mi último programa alguna persona llegó a preguntar si yo era masón. Imposible que yo sea masón. Eso es incompatible con un católico, con la fe católica. Así que si tú eres católico y los masones se te han acercado o tú has coqueteado con esa idea, recuerda que es incompatible. Hoy vamos a ver con el tema que vamos a tocar otra de las muchas razones de las que ya hemos dado en los programas precedentes de por qué es incompatible la masonería con nuestra fe. Y hoy vamos a tocar un tema que es un tema un poquito controversial. Si ustedes se fijan en nuestra pantalla, vamos a tocar el tema de masonería luciferina. Y esto indica a Lucifer, así como lo escuchan, masonería luciferina. Lo que quiere decir que este programa, si usted lo está viendo con niños, pues sepa que, bueno, pues tenga cuidado, porque el material que vamos a presentar es para adultos, para personas que se están formando, y quiero pues hacer esta salvedad para que usted, si tiene adolescentes, pues usted tiene que estar ahí, porque usted tiene la obligación de orientar a sus hijos, precisamente para que ellos tengan un conocimiento de estas cosas, ¿verdad?, con precisión. Así que antes que nada vamos a comenzar este tema, que es un poquito, pues, ya sabemos, controversial, lo que quiere decir que nos ponemos en la presencia del Señor, que es el que nos pone en esa luz, que es la luz de Dios, con la fuerza de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados plenamente por el mismo Espíritu, participemos de la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, y hoy, por el tema que vamos a tocar, vamos a hacer el exorcismo y la oración de San Miguel Arcángel. Los que sepan hacer el exorcismo, háganlo conmigo. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos, y huyan de su presencia los que lo odian, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos,
y huyan de su presencia los que lo odian, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Surja Dios Espíritu Santo, se dispersen sus enemigos, y huyan de su presencia los que lo odian, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del demonio. Hágale sentir Dios su poder. Como humildemente pedimos, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja a los infiernos con tu divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bien, hermanos, después de dar ese cobijamiento en oración, vamos ahora a la Sagrada Escritura, que es la fuente donde el Señor nos habla, esa palabra de Dios. Y hoy la vamos a tomar del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer: mirad que no nos engañe nadie, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces os entregarán a la tortura y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Y hermanos, esto es palabra del Señor. Como nos dice en el Evangelio, fíjense en que el Señor se adelanta en todo, se adelanta siempre a nuestro tiempo, a los que ha pasado la Iglesia en estos 2000 años y a los que falten. Y Él nos dice que van a venir mucha gente usurpando su nombre y diciendo que son el Cristo. Es decir, que son los salvadores de la humanidad, que ellos son los que van a cambiar este mundo. Y nos encontramos, y muchas veces nos hemos podido encontrar todos nosotros, pues con ese tipo de personas, embaucadores, que a través de sectas y de grupos tratan de hacer que desaparezca la persona de Jesucristo para engañar, como nos dice, y engañarán a muchos. Pero Jesús nos pone algo más, y es que a causa de esa fidelidad al Señor seremos perseguidos. Por lo tanto, quiere decir que no nos tenemos que asustar si vemos persecuciones. Incluso es parte de lo que ya nos había dicho el Señor. Y en la historia de la Iglesia, en su historia bimilenaria, pues hemos visto cómo de todas partes, en todas las épocas, en lugares, regiones y países distintos, la Iglesia ha tenido persecución, a tal punto que se ha llegado a decir que parte de las notas constitutivas de la Iglesia es que es una, que es santa, que es católica, que es apostólica, y algunos añaden y perseguida, como una nota constitutiva de nuestra fe católica, de nuestra fe cristiana. Lo que quiere decir que estas personas van a ser falsos profetas, es decir, van a venir con palabra y con poder, pero no originarios de Dios, no son emisarios, embajadores de Dios, sino que son personas que se van a prestar para engañar y seducir a muchos. Pero también Jesús nos hace una advertencia, y es que la iniquidad va a crecer, la maldad va a crecer. A veces la gente se vuelve pesimista cuando vemos el mundo que nos ha tocado vivir. Pues miren, no nos tenemos que asustar, ya el Señor nos lo había dicho antes. La iniquidad se va a extender, va a crecer. Incluso nos dice que la caridad, es decir, el amor cristiano, se va a enfriar
en muchos corazones. Así que el Señor nos advierte, el Señor nos dice, el Señor nos habla. Y vamos a pasar al tema de hoy, presentando a una persona que nos va a acompañar en este día. Es el doctor Alberto Bárcenas. Esta persona es una persona que ha escrito ese libro que luego al final pues le estaré comentando un poquito. Iglesia y masonería, las dos ciudades. Algunas personas, como dije al principio del programa, preguntaban, pero padre, usted es masón, ¿cómo es que usted sabe de estas cosas? Porque, hermanos, yo tengo que instruirme, yo tengo que leer, yo tengo que investigar. O sea, no se piensen que estos temas yo me los saco de la manga. Estos temas yo tengo que prepararlos. ¿Para qué? Para darle a ustedes principios y conocimientos veraces, por lo menos en lo que está a mi alcance. Y que estos temas usted los pueda corroborar. Por eso les doy fuentes para que usted también se tome la molestia, como buen católico que usted es, como buen cristiano que usted es, o como hombre o mujer de buena voluntad que usted es, que usted se instruya, para que ustedes vean que estos temas hay que profundizarlos y que no es una cosa que podemos pasar así de largo. ¿Quién es este señor Alberto Bárcenas? Primero, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, por lo tanto es un licenciado en Derecho, es abogado. No es una persona cualquiera, no es un conspiranoico, como dirían algunos hoy. Segundo lugar, es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad CEU San Pablo. Y eso también es en Madrid, en España. Es doctor en Historia Contemporánea. Quiere decir que es una persona que tiene unos conocimientos que muchos de ustedes y de mí mismo no tenemos, porque esa es su especialidad, además de abogado. Además, ha sido profesor de Historia de las Civilizaciones, Historia de España, Historia Social de Europa y Doctrina Social de la Iglesia en las Facultades de Derecho, Económicas y Humanidades, y ha sido profesor de la Universitas Senioribus, y esto también en Madrid. Por lo tanto, es un catedrático, es una persona que tiene todas las credenciales de ser una persona objetiva, preparada, que no es cualquiera por ahí que está diciendo cuatro tonterías. Sí, porque hoy nos encontramos que muchos, para zafarse de estos temas, se ponen a decir, bueno, pues eso son teorías de la conspiración. Aquí no estamos conspirando contra nadie. Simplemente nos limitamos a exponer un tema, a profundizarlo en la medida en que podemos, y que ustedes pues se hagan una idea, un cuadro general de la problemática. Llevamos 3 temas sobre la masonería y lo estoy tocando por encimita, o sea, que a ustedes les dejo la tarea de que esto lo puedan también estudiar a fondo. Bien, en ese estudio, cuando él toca el tema de la masonería, él va a decir esta frase: no podía creerlo. Y si ustedes se fijan, si ustedes se fijan, aquí en esta parte, ustedes van a ver la cabeza de un chivo. Vamos a ver quién es ese chivo. Tenemos aquí la cuestión de el símbolo de los masones, la escuadra y el compás, y la G del gran arquitecto del universo. Y ese que está ahí, que vamos a conocer quién es, aunque ya ustedes por la simbología, muchos de ustedes lo conocen. Así que él se quedó, ¿verdad?, cuando estudié este tema de la masonería, sorprendido, no podía creerlo. Y vamos a ver algunas de las cosas que él descubre y que yo quisiera exponerle a ustedes para que profundicemos un poquito en este punto, cómo hay y existe una masonería que es luciferina. Bien, piensen, este es el mismo señor que vimos ahorita, miren, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice aquí.
Dice, el ritual de iniciación del masón en el grado 29, recuerden que ese rito tiene 33 grados, 29 ya es de los altos grados. Según el rito antiguo y aceptado, uno de los más mayoritarios dentro de las logias masónicas, en la que se rechaza expresamente a Cristo, pisoteando con los dos pies un crucifijo, y además se invoca a modo de consagración la protección de Baphomet. Baphomet es esta cosa que vemos aquí, Dios de la luz, que es una representación del demonio. Por eso, si se fijan en el cuerpo de Baphomet, ¿verdad? Tiene un tronco por una parte es de hombre, pero luego tiene pechos de mujeres, andrógeno, como nos dice aquí. Lo vamos a ver, tiene los cuernos, tiene la estrella satánica, luego después tiene ahí las dos serpientes, y ya veremos también, y las manos señalando a la luna y señalando al sol. Pero toda esa simbología, pues, para que ustedes vean, y está dentro de la masonería. ¿Cómo es que ese ritual de iniciación que se invoca al demonio? Y es importante, porque una de las cosas que dijimos en el primer programa es cómo la masonería es secreta. Por lo tanto, el que entra a la logia, contacta con la masonería, no le van a decir estas cosas. Esto es parte de cada grado, y cada grado es secreto. Y nadie puede transmitir estos conocimientos. Estas cosas las sabemos pues por aquellos que por gracia de Dios han logrado zafarse de la masonería, como el caso que en el segundo programa le presenté del señor Sergei Abad Gallardo. Bien, pues dice ahí, y estoy citando textualmente el rito que nos presenta el señor Bárcenas, el Baphomet, que lo tenemos ahí, Dios andrógino, ya le dije que tiene atributos tanto de hombre como de mujer, penetra en el templo de la logia, lo vemos que lo llevan ahí en procesión, llevado por el vigilante primero y por el segundo, que son parte de los que están al servicio de las logias y que tienen grados altos dentro de ella, o sea, por las dos máximas autoridades después del venerable maestro, que es la autoridad máxima en la logia. Es paseado en forma circular por la logia, siguiendo las agujas del reloj, así, ¿verdad? Por lo tanto, de esta manera es que se va moviendo por la logia, no de esta, sino de esta, y todo eso también es parte de esa simbología. A su paso se rinde veneración, como vemos ahí, se le doblan las banderas y se hace genuflexión con la pierna izquierda. Así como, por ejemplo, las personas católicas que me siguen, cuando nosotros estamos delante del Santísimo, doblamos la pierna derecha, ¿verdad? Ellos, ante el Señor, reconociendo, es un acto de adoración, estas personas en las logias doblan la rodilla izquierda ante la imagen de Baphomet. Bien, sigue el rito y nos dice, Baphomet queda situado en el centro de la logia, mirando hacia oriente. ¿Por qué? Porque de oriente es que nos viene la luz. Todo esto son símbolos. Y los masones lo cogen. No son símbolos exclusivamente masónicos. Incluso en muchas religiones también se usa esa orientación hacia el sol naciente. Por lo tanto, de oriente, de donde viene la luz. ¿Por qué? Porque se va, y ya veremos después por qué es que se pone hacia oriente, hacia donde nace la luz. Porque por eso es que se llama Lucifer, ¿verdad? El nombre de Lucifer indica que es el ángel de luz.
Y hasta allí es conducido el candidato con los ojos vendados, muy típico de la masonería. Recordemos que él no sabe lo que va a pasar, ni nadie sabe cuando es iniciado. Cuando está frente a él, a la imagen de Baphomet, se le quita la venda, de modo que en este momento de su recorrido iniciático el masón se encuentra cara a cara con esta representación del portador de la luz. Entonces, amados hermanos, vemos, por lo tanto, cómo en el cuadro de creencias de la masonería, por lo menos de esta masonería luciferina, nos encontramos que hay actos de adoración al demonio, actos de adoración a esta figura que para un masón no se le presenta, lo veremos más tarde, como algo malo. No se le presenta como algo malo, al contrario, se le presenta como algo bueno. Y ahí es donde está el engaño, decirnos que Satanás es bueno y que por lo tanto tú te puedes entregar a Satanás y que eso es bueno porque Satanás te va a llevar al conocimiento, te va a dar conocimiento, te va a dar cosas que no te puede dar la religión a la que ellos tildan de supersticiosa. Entonces, por eso el engaño en que caen muchos, y que por eso yo les invito a que ustedes lean y se empapen, porque esto no se va a quedar en las logias. Así como vimos, y vamos a ver un poquito más adelante, cómo en las logias se tratan los temas que luego en los parlamentos, en las cámaras, senados, en los congresos de los distintos países, se aprueban ciertas leyes que nacen y se nutren de lo que se decide en las logias. Pues también este tipo de proyección de que el mal es bueno, de que el malo es bueno, también es parte de lo que se quiere instaurar por medio de estas creencias masónicas. El iniciado, seguimos con el rito, el iniciado debe escoger entre la cruz cristiana o Baphomet. Por lo tanto, esa persona que se le quita la venda, en ese momento, vamos a ver ahora el rito, él tiene que decidir si va a seguir a Cristo o va a seguir a Baphomet. El masón iniciado en el rito 29, antes han habido otros ritos, debe ahora escoger entre la cruz cristiana, símbolo de la muerte de muerte y destrucción, según los masones, y la de la luz y la vida, en forma de X, asociada a Baphomet, Dios de la luz. La elección se manifiesta, como vemos ahí en el recuadro. Esa persona que es iniciada tiene que poner un crucifijo en el piso y lo tiene que pisar con el pie izquierdo y con el derecho en este orden. Fíjense, primero siempre el izquierdo, la pierna izquierda y luego la derecha. A continuación, el candidato recita la fórmula del juramento con los brazos en forma de cruz sobre el pecho. Así. Por eso es que hay muchos gestos en la masonería, incluso artistas hacen a veces gestos que están indicando al que es masón y ha sido iniciado qué grado posee esta persona. Es por ejemplo, eso se ha estudiado recientemente, los que estuvieron en ese evento del fútbol americano cuando salió Jennifer López y Shakira, salió Bad Bunny, pues todo eso era un ritual público masónico, disfrazado como un evento artístico. Eso lo pueden encontrar fácilmente en YouTube. Ahí les remito. Con los brazos sobre el pecho, el derecho, y fíjense, el derecho sobre el izquierdo. O sea, no es en cualquier posición. Y ahí hace un juramento, ¿verdad? Donde abjura, ya con el hecho de pisar
la imagen del Señor. Entonces, ¿cuántos actos sacrílegos se dan, verdad? Ahí. Hay otros rituales masones, además de este. Recordemos que la primera vez les dije que según a qué rama de la masonería se inscribe una persona, pues hay distintos ritos. Uno es el rito antiguo y aceptado escocés, tenemos el rito de Francia, tenemos varios ritos. Y ¿verdad? Hay otro ritual masónico para suplantar a Dios por el demonio. En el grado caballero masón sexto de la orden Illuminati, yo sé que muchos de ustedes han escuchado esto de los Illuminati. Pues miren, los Illuminati son parte de la masonería, que es una organización de origen masónico. Se coloca el candidato de pie tras el altar, que está cubierto con el paño negro y velas rojas, de la misma manera que en las misas negras, esas misas donde se profanan hostias, pues aquí mismo se usa la misma veladura, paños negros, velas rojas encima de incienso encendidos, y el mallete, que es el martillo de las tendidas de cuando se reúnen los masones, con el que el gran maestro, ¿verdad?, pues llama al orden, a los turnos y todas esas cosas, y la cruz, con los brazos abiertos hacia el cielo en forma de V, así, exclama esa persona que se inicia a la gloria del gran arquitecto del universo, Baphomet. Por lo tanto, esa G ya en los Illuminati tiene un sentido más allá que filosófico. Ya ellos identifican a ese gran arquitecto del universo como el demonio, como el Lucifer, como el portador de la luz. De los superiores desconocidos, los espíritus ancestrales, y de la orden Illuminati. Entonces fíjense que es una glorificación al demonio, a otros, porque claro, ellos quizás no lo saben, esos superiores desconocidos, y todo lo que se hace en esa orden que está dirigida expresamente a la destrucción de la iglesia. Pues entonces tenemos que hay rituales que se prestan para eso, y es uno de los grados de la masonería, por lo menos en esta logia, ¿verdad?, de los Illuminati. Después sigue el ritual, se le dice baje las manos, coja la cruz, tírala al suelo. En este caso, contrario al otro rito que ya la cruz estaba en el suelo, la tiene que tirar al suelo. Delante del altar, cruza los brazos, volvemos al cruce de brazos, el derecho sobre el izquierdo, en el pecho en forma de X, con el mallete, un martillo en forma de T, en la mano derecha, y exclame que esta cruz, como símbolo de la muerte y de la destrucción, desaparezca del mundo, que la luz de Baphomet la suplante. Gloria a ti, Dios verdadero, Baphomet, el Dios de la luz y de la iniciación. Entonces, no me vengan ustedes ahora con simpleza, como hacen algunos, que esto no es verdad, que esto se lo está inventando el Padre Luis. Mira, yo al final les voy a presentar documentación para que usted lea. Usted lo que no puede hacer es, como hace mucha gente, poner a comentarios que no tienen ningún tipo de fundamento, que es una cultura a que se nos ha inculcado. Ahí tenemos el desprecio expreso que esta cruz, como símbolo de la muerte y destrucción, fíjense de qué manera se presenta la cruz. No es el símbolo de la victoria, no es el símbolo del amor, no es el símbolo del acto más grande de Dios hacia los hombres, no, es símbolo de muerte y destrucción, desaparezca del mundo. Por eso cuando nosotros vemos como en China, como en India, como
en Estados Unidos, con todo esto del Black Lives Matter y otros grupos afines que se han lanzado a destruir iglesias, sobre todo católicas, es por algo. Esto tiene una raíz masónica. Y fíjense cómo en esa glorificación se dice expresamente que la luz de Baphomet, la luz del demonio, la luz de Lucifer, suplante a la cruz, y se le da gloria a lo que ellos llaman el Dios verdadero, que es Baphomet. Entonces, imagínense una persona que entra a la masonería engañada, como entran muchos de las personas, diciendo que es un grupo filantrópico, que es un grupo que quiere hacerle bien a la humanidad, cuando se van a encontrar con estas cosas dentro de la masonería. Por eso fíjense, en verdad, ahí vemos en el recuadro cómo se coge la Biblia, se coge, a fondo está el Vaticano, todo eso se tacha, ¿no? Que desaparezca la iglesia. Y se quiere entonces, aunque ahí no aparecen las palabras concretas, libertad, igualdad, fraternidad, que son los 3 eslóganes de la Revolución Francesa, que están inspirados precisamente en la masonería. Por eso cuando hay grupos en la iglesia que hablan de fraternidad, que hablan de libertad, que hablan de igualdad, tenemos que tener cuidado. ¿De qué libertad? Porque ciertamente Cristo nos dijo que nos hace libres, pero nos hace libres en la verdad. Cristo nos habla de la igualdad, que todos seamos uno. Cristo nos habla de la fraternidad, del amor, pero no es la inspiración masónica, es una cosa distinta. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, hermanos, dónde pisamos y qué cosas hoy se nos quieren colar por debajo de la mesa. Bien, vamos aquí a los beneficios obtenidos en la inauguración. Esto es un hecho de 2015. En 2015 se mandó a hacer esta estatua que está aquí, de Baphomet, que tiene justo 2 niños debajo, y la llevaron grupos satánicos. No eran masones expresamente, era la iglesia de Satanás. Pero para que ustedes vean los vínculos, iglesia de Satanás, masonería, se venera a una misma deidad que es Baphomet. Y dice, el portador de este grupo, Lucien Grave, afirmó que en su religión se considera el aborto como uno de sus sacramentos. Entonces, cuando nosotros, como estudiamos ya, vemos que las leyes de aborto nacieron, se promovieron desde los grupos masónicos para extenderlo a través de las legislaturas de cada país a la sociedad, o a través de los distintos tribunales como en Estados Unidos, la Corte Suprema, nos estamos encontrando lo que dice aquí, que es una imposición satánica. Y que por lo tanto todo eso que está detrás de que si los derechos de la mujer, que si la mujer tiene que decidir, como vemos aquí en Puerto Rico, candidatos a la gobernación, diciendo que ellos en su plano personal son pro vida, pero luego ellos pues no le van a restar derechos a las mujeres, para que se hagan los abortos que crean necesarios, sobre todo con el ay bendito de la violación y de otras cositas que hay por ahí. Pues hermano, ahora nosotros nos damos cuenta que esto no es tan inocente, y ahí vemos en Oklahoma, que es donde en Oklahoma se llevó esta imagen, se les rinde culto a toda esa gente que estaba ahí, ¿verdad? Adoradores de Satanás. Y se quiso poner en el Capitolio de Oklahoma, porque allí hay unas tablas de los 10 mandamientos. Entonces ellos argumentaban
que así como había tablas de los 10 mandamientos, también tenía que estar la imagen del demonio, por todo esto de que el Estado no puede patrocinar una religión por encima de otra. Esos son los argumentos de ellos. Y ahí tenemos, el aborto es uno de los sacramentos, hasta esa palabra usan, y eso lo dijo la señora Lucien Griff, de la Iglesia Satánica, hablando, los beneficios obtenidos en la inauguración de la estatua, que es esa, de Baphomet en Detroit, serán utilizados o fueron utilizados para luchar contra las leyes sobre el aborto. Es decir, ustedes saben que en Estados Unidos se ha dado una corriente adversa al aborto, pero esta gente ha querido que, por ejemplo, se ha logrado que varias legislaturas aprobaran que limitar el aborto, aunque no lo han podido quitar del todo, pero al menos recortar todas aquellas causas que antes libremente pues no eran impedimento para, pues ellos están destinando los recursos de esta recolección de dinero para hacerle frente a todo esto del aborto. Así que hay dinero por debajo, hermanos, hay dinero. Decía el padre Georges Morin, antiguo exorcista de París, sus misterios, refiriéndose a la masonería, se pierden a veces en las fronteras del espiritismo y de las misas negras. ¿Por qué? Porque este exorcista en Francia, es francés, de la diócesis de París, ya murió en el 2014, había constatado cómo estas personas que participaban en algunos círculos masónicos, además de estas ¿verdad? De estas tenidas que llaman ellos, que son las reuniones masónicas, por debajo también habían otras cuestiones de espiritismo y misas negras. Así que, y esto lo dice pues este exorcista, el padre Georges Morin. El Papa Pío, ¿qué ha dicho la Iglesia, verdad, sobre esto? Pues miren, el Papa Pío VIII dijo de la masonería que es una secta satánica que tiene por ley la mentira, por su Dios al demonio, y por culto y religión lo que hay de más vergonzoso y depravado sobre la faz de la tierra, como puede ser los abortos y otra serie de cosas. Recordemos que ellos están con todas estas leyes de la eutanasia, de los abortos y de otras muchas cosas que son cultura masónica que ellos quieren imponer de una manera social. ¿Y por qué es que nosotros tenemos que constatar si nuestros políticos son o no son masones? ¿Son o no son? ¿Por qué? Porque esto también va a tener sus consecuencias. Ellos van a imponernos estos principios contrarios a la ley de Dios, contrarios a la fe católica, contrarios, y por eso en Estados Unidos, por poner un ejemplo, ya la candidata anterior a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, había dicho justo en el 2015 para la campaña presidencial que había que usar la fuerza coercitiva para erradicar todos aquellos dogmas que fundamentan la vida de los creyentes en sus diversos credos. Así que no estamos bregando con cualquier cosa, hermanos. No estamos bregando con cualquier cosa. Bien, además nos encontramos con que la masonería es la sustitución de Dios por el hombre. Y fíjense en esta frase que es un político, dice, tienes en ti mismo, de un masón, tienes en ti mismo la respuesta.
Tú eres la respuesta, es decir, yo, no Dios, tú. El hombre debe ser su propio Dios para sí mismo. Por lo tanto, quiere decir que el hombre se encumbra por encima del Dios, por lo tanto por encima de Jesucristo, porque tú tienes la respuesta. Y por eso es que tenemos que tener cuidado, porque todos estos principios también se hacen en estos ejercicios de autoayuda. En ti mismo tú eres la respuesta, tú eres Dios para ti. Yo eso lo he leído en libros de autoayuda. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque en el fondo es yo no necesito de Dios. Yo no necesito de Dios. Vamos a ver esto, las implicaciones, por ejemplo, en el campo político. Me voy de España. Este es un libro de Libros Libres de Vicente Alejandro Guillamón, los masones en el gobierno de España, pero miren, podríamos poner los masones en el gobierno de Puerto Rico, los masones en el gobierno de Estados Unidos, en todos los países. ¿Qué nos dijo el señor José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido el gran arquitecto de este cambio social que ha tenido España, sobre todo en la juventud, que ha sido el gran arquitecto? Claro, un masón, es un masón y su abuelo era masón. Dice: en la medida en que he ido evolucionando y madurando, creo que la religión más auténtica es el hombre. La religión más auténtica es el hombre, no es Dios. Aquí ya desapareció Dios hace rato, es el hombre, esa es la religión de esta gente. Es el ser humano el que merece adoración, el ser humano el que merece adoración. O sea que tú no te tienes que doblar ante Dios. Eso es incompatible con nuestra fe. Entonces, lo triste de esto es que hay que ver cómo, y sobre todo ya que estamos en elecciones, cómo hay gente que siguen a ciertos candidatos porque es de tal color, porque es de tal partido al que perteneció mi papá o mi mamá, y no analizamos qué estas personas nos proponen, qué ideas ellos secundan. Tenemos que mirar esto con objetividad. Yo no te estoy diciendo que no vayas a votar, tienes que votar, porque si no va a pasar como en España, que este señor cambió la educación, hizo un cambio cultural en España, y en los años que estuvo gobernando ha creado en España una catástrofe que ha tenido sus implicaciones sociales y también para la iglesia. Es el hombre que es el vértice claro del mundo tal y como se nos ha mostrado, tal como lo hemos llegado a comprender. Por lo tanto, el vértice del mundo no es Dios. Es decir, la cúspide del mundo no es Dios, es el hombre. Y no hay más arriba. No existe Dios. Eso lo tenemos. Ahora, vayamos y estudiemos esto en nuestros distintos países. ¿Cómo se sustituye a Dios? Nos podemos preguntar, ¿cómo se sustituye a Dios para poner al hombre? Pues miren, hay una frase que usan los masones, ¿verdad? Que en latín es ordo ad caos. En español sería el orden nace del caos. Es un aforismo y principio masónico presente en el grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. Por lo tanto, ¿qué es lo que eso implica? El orden nace del caos. Que por eso es que nosotros, la masonería propone la revolución, propone, por ejemplo, vamos a poner el Black
Lives Matter, que mucha gente se ha llegado a preguntar, bueno, ¿y por qué esto porque claro, de ese caos que se formó en todos Estados Unidos, ellos quieren hacer emerger de ese caos un nuevo orden mundial, un nuevo orden nacional. Eso por Estados Unidos. En otros países también se usa, como en Francia, en la Revolución Francesa, usaron la Revolución Francesa para traer un nuevo orden. Ese orden de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad, que no tuvo nada de igualdad, ni fraternidad, ni libertad, que tuvo persecución contra la iglesia, persecución contra todo, pero era destruir eso. ¿Por qué? Porque eso es parte de la mente, de la ideología. El orden nace del caos. Por eso cuando usted ve en nuestras democracias, entre comillas, que hay grupos que están ahí, y usted dice, pero ¿de dónde sale esta gente tirando piedras, quemando? ¿Por qué es que se meten en la iglesia? ¿Por qué es que hacen estas cosas? Pregúntese si es porque no hay detrás grupos que, siguiendo este tipo de ideología, está tratando de crear un orden nuevo, pero no un orden divino. No que tú y yo nos movamos en un orden divino, sino que nos movamos en un orden como el que propone John Soros, como el que propone Bill y Melinda Gates, como el que propone los dueños de Facebook y de otros muchos que están ahí, como nos propone Hollywood, como nos propone Disney, como nos proponen otras empresas. Esto es mencionando así a vuelo de pájaro. O sea, el orden nace del caos. Y ahí tenemos, ¿verdad?, que esto es parte del rito del grado 33, el más alto, dentro de una de las escalas masónicas. Ahora, ¿cuál es la raíz de todo esto? Es aquello que ya nos decía Génesis 3:5. Seréis, que son las palabras del demonio a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Seréis como dioses. No, Dios no quiere. Lo que pasa es que Dios no quiere que coman del fruto, porque tan pronto ustedes van a tener conocimiento del bien y del mal, y ustedes serán como dioses. Y esto es lo que en el fondo está dentro de este tipo de masonería. El querernos hacer dioses. No en el sentido del Evangelio, no en el sentido de Cristo, donde por gracia Cristo nos hace hijos de Dios, sino que nosotros no necesitamos de ningún Cristo ni de ningún Salvador. Es, por lo tanto, el engaño de la serpiente del paraíso, volviéndonos hoy a decir que seremos como dioses. Y hay gente, tristemente, que cae en esto. Vamos a ver, esto quizás ustedes lo han visto, es una serie de Netflix. Este es el fundamento masónico, por ejemplo, de su raíz luciferina. Por ejemplo, esto lo dice un masón del grado 33. Dice, Lucifer fue quien llevó la sabiduría al hombre en el paraíso, y Dios los expulsó al hombre y al demonio, a los dos. Lucifer es nuestro aliado. Y eso, por ejemplo, lo están presentando en esta serie. La serie que ha sido exitosa. Yo he estado viendo los ratings y todas estas cosas, y lo que la gente lo ve. Esto está en Netflix. Y hay gente que sigue todo esto. Pero es lo que dice este masón. En el fondo es la tesis. Piensen que no presentan a Satanás ni con cuernos, ni te lo van a presentar con un rabo, ni con un tridente. No. Te lo van a presentar, mira, guapo. Te lo van a presentar con alitas de ángel.
porque eres el portador de la luz. Pero ya San Pablo nos dijo en la carta a los Gálatas que Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Eso nos lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, cómo este masón de grado 33 llega a decir que es Lucifer el que le lleva al hombre a la sabiduría. Y lo hizo en el paraíso. Por lo tanto, está hablando del hecho concreto de Génesis 3:5, la cita bíblica que vimos anteriormente. Pero cambian los papeles. Dios es el malo, Dios es el que expulsó al hombre, expulsó a Satanás, los echó. ¿Por qué? Porque no quería que el hombre adquiriera y Satanás es presentado como aliado. Entonces, ahora podemos entender por qué es que hay ciertas logias masónicas que promueven el culto a Satanás, porque es un aliado, se consagran a su aliado, se dan como instrumentos a su aliado. Es terrible todo esto, y cómo hay gente que es engañada. Vamos a ver la última diapositiva. Fíjense en este personaje de esta serie, ¿verdad? Cómo nos lo presentan con aureola, aunque es de fuego, pero una aureola. Ustedes saben que la aureola se le pone a los santos en la cabeza, significando que son santos. Pues aquí el santo es el demonio, Lucifer, que ya, como hemos visto, pues miren cómo es guapo. Entonces, claro, ¿qué hacen? Para que la gente no le coja miedo. Ah, pero si él no es malo. Y eso en una serie de televisión exitosa, pero hay otras muchas series donde también se enaltece todo esto. Se enaltece todo esto. Bien, vamos a ver qué nos dice aquí. Y esto lo encontré yo en una revista especializada sobre películas y series de televisión. Y esto es lo que nos ofrece la televisión, una serie que glorifica al mismo diablo haciéndolo pasar por bueno. La historia de Lucifer es la que todos conocemos, un ángel caído del cielo. Sin embargo, este señor del infierno está aburrido de su propia existencia. Por eso, Lucifer decide abandonar su reino e ir a la ciudad de los ángeles. Qué curioso, ciudad de los ángeles. ¿Usted sabe cuál es el nombre de la ciudad de Los Ángeles, que está en California? Es Nuestra Señora de los Ángeles. ¿Por qué? Porque fueron fundadas por Fray Junípero Serra, este santo que ahora le han quitado todas las estatuas y el Black Lives Matter y los grupos afines, pues a Los Ángeles. Claro, ¿por qué? Porque ya está presentando a Los Ángeles. A descubrir qué puede ofrecerle al mundo mortal. Es la misma filosofía de las logias masónicas. El demonio, ¿qué nos va a aportar? La luz. La luz de la que Dios no quiere que lleguemos. Mentira. Mentira. Pero ahí tenemos como hay gente pues que se deja llevar de estas mentiras. Entonces nos encontramos, ¿verdad? Pues esto, ya lo digo, en una serie de televisión. Bien, hermanos, quiero concluir esta serie presentándole 3 libros que les recomiendo. El primero de ellos es Iglesia y Masonería, del señor Alberto Bárcenas. Muchas de las cosas que hemos visto hoy pues están aquí en este libro. Lean. Y no solo lean, lo bueno de esto es que él nos da, como buen estudioso, porque es un doctor en historia, nos da bibliografía de donde él afirma estas cosas, ¿verdad? Yo no me puedo poner aquí porque nuestro programa es muy limitado de tiempo, pero por lo menos aquí usted va a encontrar, pues, mire, estas cosas vienen de aquí, viene de aquí, está tomado de aquí. Usted puede leer todo esto, y esto es un buen libro que yo recomiendo. Iglesia y Masonería, las 2 ciudades de el señor doctor
Alberto Bárcena, y es la editorial San Román. Bien, el otro libro es un libro que es muy bueno porque lo escribe un ex masón. Por lo tanto, quien conoció esto que estamos hablando desde dentro. Entonces, esta persona quiere decir, perdón, que es que estoy tratando de cambiar esa imagen, ¿verdad? Vamos a ponernos aquí. Aquí. Vamos a neutralizar esto, ¿verdad? Se llama Servir a Lucifer sin saberlo, Serge Abad Gallardo, y está en la editorial Homo Legends. La pueden conseguir todo esto pues, por internet. Es un libro muy interesante, y lo bueno es que es un ex masón que ahora es católico y por lo tanto conoció la masonería desde dentro. Por lo tanto, son cosas que nos pueden servir, ¿verdad? Y como él habla de que servía a Lucifer sin saberlo, ya el título nos habla por sí mismo. Aquí se los dejo. Y el tercer libro es un libro que es muy bueno. Es un sacerdote, Manuel Guerra Gómez. Este sacerdote, pues, especialista en masonería. Pero este es un libro ya como para estudio. Así como el primer libro nos va alternando lo que dice el magisterio de la iglesia sobre los temas que él va tocando de la masonería, así como el segundo es un libro testimonio de un ex masón que se vuelve católico, así este tercer libro es un libro de erudición, es decir, de un perito en masonería, un sacerdote que hasta ahora pues es uno de los buenos sacerdotes que conocen a fondo lo que es la masonería, religión y política, del padre Manuel Guerra Gómez. Así que son libros que les pido, ¿verdad?, que ustedes pues se hagan con ellos y estudien estos temas a fondo, cualquiera de los que hemos visto en estas 3 conferencias sobre la masonería. Pues nada, hermanos, vamos a terminar, no sin antes agradecerle, pues, como siguen nuestros programas, les pedimos que compartan esto en sus redes sociales, compartan esto con sus amistades, personas que muchas veces pues están pues carentes de estos conocimientos. Es bueno que sepan y por lo tanto no se limiten ustedes a verlo, no se limiten ustedes pues para su provecho personal, sino traten de que esto llegue a otros muchos. Siempre denle su like, siempre suscríbanse, hagan que sus amistades se suscriban a nuestro canal, y así pues cuando toque la campanita pues ya usted sabe que tenemos un nuevo video con ustedes. Pues nos vemos la próxima semana, que Dios les bendiga a todos.